Bienvenidos a estas noticias de Radio Sefarad que comenta Jorge. Hola. ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares del día. Gantz invita a Netanyahu a sumarse a un gobierno de unidad nacional. Un pequeño dron israelí de vigilancia fue derribado por un cazador en la frontera con Líbano. Albania identifica a los miembros de la Guardia Revolucionaria iraní que pretendían atentar contra opositores en dicho país. El Parlamento checo vota una resolución contra el antisemitismo en cuya definición incluye al BDS. Estos son los titulares de hoy aquí en Radio Sefarad. Hablaremos en la segunda parte sobre la agenda cultural. Benny Gantz se convirtió en el primer candidato israelí en más de una década en ser encargado de la formación del Ejecutivo aparte de Benjamín Netanyahu, que fracasó en su intento, al que ha propuesto un gobierno de unidad para evitar nuevas elecciones. El presidente Reuven Rivlin apuntó que es posible formar un gobierno y no hay justificación para forzar otra ronda de elecciones, que sería la tercera en menos de un año. Tras repetir su intención de facilitar un gabinete de unidad entre los dos principales partidos, la coalición centrista azul y blanco Cajol Laván de Gantz y Likud de Netanyahu, aclaró que mientras no haya voluntad de ceder y llegar a un acuerdo, no habrá gobierno. En el gobierno de unidad liberal que planeo formar, habrá lugar para todos los que tengan el interés nacional como prioridad, expresó, aunque remarcó que no se sentará con aquellos que inciten al racismo o tengan un pasado violento. Este exjefe del Estado Mayor se mostró abierto a gobernar junto a Netanyahu, con quien hasta ahora se negaba a compartir ejecutivo mientras pesen sobre él cargos en 3 casos de corrupción que el fiscal general del Estado formalizará o no en los próximos meses. Hasta el momento, las 54 recomendaciones de los diputados que ha recibido Gantz no le alcanzan para llegar a las 61 necesarias para formar gobierno, por lo que, según expresó en su discurso, dialogará con todos los partidos para obtener los apoyos que precisa. Un elemento que podría ser crucial sería la decisión del fiscal general del Estado de formalizar la acusación contra Netanyahu por corrupción, lo que podría acelerar su salida de la vida política y facilitar la formación de un gobierno de unidad entre las dos formaciones más votadas, Likud y Azul y Blanco. El plazo con el que cuenta Gantz para afrontar esta tarea es de 28 días y, de no lograrlo, Rivlin otorgaría 21 días a los miembros de la Knesset para que cualquiera intente conseguir el apoyo de una mayoría y pueda así convertirse en primer ministro. Bueno, de esto lo habíamos hablado y también hemos visto las últimas jugadas, se puede decir, de Netanyahu para forzar su elección o reelección como primer ministro. Es decir, él estaba ofreciendo a Gantz un gobierno de unidad, pero que en realidad era una unidad no con el Likud, sino con todo el bloque que ha apoyado el gobierno del Likud hasta ahora. Y lo malo del tema es que ese bloque está a la derecha del Likud. Es decir, está el partido que se llama Nueva Derecha, están los partidos ultrarreligiosos, etcétera, etcétera. Así que la cosa parece inviable por ese lado. Porque no olvidemos que a Gantz los que lo apoyan son justamente los partidos de izquierda. Lo que sí se abre, creo yo, la mayor posibilidad es que ahora que Gantz ha sido encargado de formar gobierno, pues que intente formar un gobierno de unidad nacional con el Likud, incluso con Netanyahu, pero en el cual Gantz vaya en primer lugar en este sistema de rotación. Es decir, mientras Gantz está al frente del Ejecutivo durante los 2 primeros años, se va a despejar el futuro político de Netanyahu, si va a ser acusado o no de corrupción en los 3 procesos pendientes, etcétera. Y así, dentro de 2 años, cuando le toque el turno al Likud, si está Netanyahu, será Netanyahu, y si no, pues habrá otro candidato del partido Likud el que asuma la dirección a la jefatura del gobierno. Me parece que es la única salida plausible y aparte, como ya hemos indicado y analizado en muchas ocasiones,
la sola suma de Cajol Labán y Likud alcanza para esta mayoría en el Parlamento, pero incluso ahí en el medio cabría perfectamente el partido Israel Beiteinu de Avigdor Lieberman, con lo cual tendrían una mayoría muy holgada que le permitiría emprender, digamos, decisiones de Estado que van más allá de las leyes, digamos, que muchas veces tienen que forzar a las coaliciones. No olvidemos que las coaliciones que ha tenido Netanyahu en los últimos años han sido de 5, 6 y 7 partidos, y en este caso tendrían 2 partidos mayoritarios más un socio menor en el medio, que supongo que terminaría siendo absorbido por alguno de los 2 partidos, lo cual facilita mucho la toma de decisiones trascendentales. Esto pasó en el año 84 en Israel, que hubo un empate técnico, digamos, entre las fuerzas del laborismo y el Likud, cada una con 1/3, digamos, de los escaños del Parlamento. El Parlamento son 120 escaños, pues cada uno de ellos tenía en torno a 40, pero les resultaba prácticamente imposible sumar a todos los pequeños contribuciones de escaños de partidos pequeños que hubieran hecho prácticamente ingobernable Israel. Y sin embargo, cuando hicieron este gobierno de unidad nacional, hicieron cosas que perduran hasta el día de hoy, como el cambio de un modelo económico. Es decir, esto que hablamos hoy en día de Israel, que más allá de ser una potencia militar que ha logrado sobrevivir, es también una potencia económica, una potencia en el desarrollo de temas de tecnología. Todo esto sale de alguna manera de ese gobierno de unidad nacional del año 84, porque ahí se tomaron decisiones como abandonar el modelo agrícola primario de la economía, exportación, etcétera, para adentrarse en un terreno en el cual Israel en ese entonces estaba bastante verde, que eran las nuevas tecnologías. Estamos hablando del año 84, lo cual recibió un impulso muy grande cuando pocos años después cayó el telón de acero y Israel se vio, entre comillas, invadida por muchos judíos de la ex Unión Soviética, con una formación tecnológica muy importante. Había muchos ingenieros, mucha gente de temas técnicos y científicos que podrían impulsar, y así lo hicieron, el desarrollo de un nuevo modelo económico, que es el que actualmente ostenta Israel. Es decir, si Israel sale de este atolladero de las elecciones, puede salir no solamente salvando la situación política, sino dándole un impulso a la sociedad israelí, que se verá representada muy mayoritariamente, casi 2/3 de las fuerzas que estén en ese gobierno de unidad nacional estarán representados los ciudadanos de Israel, con lo cual pues la toma de decisiones y la puesta en marcha de estos cambios puede ser mucho más rápida y eficaz que en otros escenarios. El canal Sky News Arabia, que tiene su sede en Abu Dhabi, informó que un avión no tripulado israelí fue derribado en el sur del Líbano. Paralelamente, el canal libanés MTV reportó que el dron fue derribado por el grupo terrorista chií Hezbollah. El portavoz del ejército israelí confirmó la pérdida del aparato. Medios de comunicación libaneses dijeron que el avión no tripulado fue derribado por un ciudadano libanés mediante el empleo de un rifle de caza. Y yo, que soy muy mal pensado, pienso que tienen más razón estos medios libaneses, que decir que estamos hablando de un dron pequeño, un dron de reconocimiento, no es uno de estos drones que son prácticamente aviones o del tamaño de un avión tripulado y que son capaces de bombardear, etcétera, etcétera, sino de uno que se parece más a un helicóptero o a estos drones que se utilizan para fotografiar, y que ha recorrido la zona fronteriza, y que un cazador con muy buena puntería y mucha más buena suerte ha conseguido derribar disparándole, ¿no? Porque no es habitual de que se consigan derribar estos aparatos de esa manera. Así que bueno, Israel dijo de que en cualquier caso
este aparato derribado no supone ningún problema para la seguridad del país, ni contiene información que vaya a suponer un peligro para nadie, ni para las disposiciones, ni secretos de militares del Estado. La policía albanesa ha identificado después de meses de vigilancia a los miembros de una célula de la Guardia Revolucionaria iraní que intentaron atacar al grupo disidente Organización de los Muyahidines del pueblo de Irán en Albania el año pasado, en marzo de 2018. La policía albanesa considera este grupo una célula terrorista en activo. El grupo estaba dirigido a distancia con el fin de recoger información y cometer ataques terroristas. Entre los miembros de la red hay un conocido narcotraficante turco encarcelado en Albania y fugado. 9 meses después del ataque frustrado, Albania expulsó a 2 diplomáticos iraníes acusándoles de menoscabar la seguridad nacional, uno de ellos el entonces embajador de Irán en el país. Sí, no olvidemos que Albania es un país de mayoría musulmana, aunque ha estado durante muchos años y decenios a la sombra del dominio soviético, pues es importante destacar esto porque han trabajado con la independencia suficiente como para neutralizar a una célula yihadista, más que yihadista, diría lo que dice la noticia, de la Guardia Revolucionaria iraní. Quizás no hubieran actuado con la misma celeridad si en vez de ser chiitas fueran suníes, eso no lo sabemos. Pero sí que han actuado de la forma en como actúan los países, digamos, occidentales, denunciando cuando son atacados ciudadanos en su territorio. En este caso se pretendía atentar contra un grupo opositor a Irán que está refugiado de alguna manera en Albania. Así que lo que sí es importante, porque ya sabíamos que Albania acusaba a Irán de estar detrás de esto, pero que les han puesto nombres y apellidos a los miembros no solamente detenidos en Albania, sino también quién era la persona que desde Teherán manejaba los hilos de esta organización a través de comunicaciones telefónicas y por las redes, digamos, de forma a través de las nuevas tecnologías. El Parlamento checo decidió luchar contra el boicot anti-israelí. Rechazamos enérgicamente toda forma de antisemitismo, reza la resolución aprobada por una gran mayoría. De acuerdo con esta decisión, los boicots y cualquier otro tipo de actividad contra Israel también serán consideradas como antisemitas. La declaración obtuvo 120 votos a favor y 20 en contra. El embajador de Israel en la República Checa felicitó por ello al Parlamento checo. En el mes de mayo, el Parlamento alemán aprobó una resolución que califica de antisemita al movimiento BDS. Sí, bueno, lo que pasa es que muchas veces se dice que Alemania actúa siempre a favor de Israel por su complejo de culpa por la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, etc. Bueno, Chequia no tiene esa deuda moral con Israel y sin embargo está actuando de una forma en que ojalá fuera imitada por el resto de los países, por lo menos de la Unión Europea. Es decir, que identifican tal como recoge, porque tampoco es esto un invento de los checos, existen organizaciones internacionales como la OCDE que define al antisemitismo con una serie de baremos, entre los cuales está el antiisraelismo, como forma, como tapadera del antisemitismo. Y entre las formas más virulentas y exitosas, entre comillas, del antiisraelismo actual está la fórmula del BDS, el movimiento de boicotes, inversión y sanciones a Israel, que tanto éxito también, entre comillas, digamos, tiene en las corporaciones municipales de España, que se unen a estas iniciativas y luego salen por patas cuando los asesores judiciales revisan estas declaraciones o son llevados a juicios y declaradas anticonstitucionales, nada más y nada menos. Es decir,
dentro de la prerrogativa de las corporaciones municipales dictar este tipo de medidas de boicot, pero aunque lo hicieran, el tema es que el boicot a Israel por el origen judío de sus productos es también una discriminación antisemita, porque esa discriminación no se produce hacia los ciudadanos árabes israelíes. Allí tienes la llave de qué estamos hablando. Aparte de que el punto 3 del movimiento del BDS habla del retorno de los palestinos, que es esta situación tan improbable y inviable, de decir, destruyan las ciudades que ha construido Israel en los últimos 70 años y devuélvanle en la parcela de tierra que tenía este palestino hace 71 o 72 años cuando salió del país. La mayoría de ellos respondiendo al llamamiento del mufti de Jerusalén a través de la radio del Cairo, y otros por el miedo que se genera en cualquier conflicto bélico. Pero que en cualquier caso este tercer punto supondría, si los palestinos volviesen a esas tierras, sería, digamos, echar por tierra lo que es el carácter del Estado de Israel. Esto es como si ahora mismo Estados Unidos se plantease que todos los descendientes de inmigrantes europeos y de otras latitudes tengan que ceder sus tierras, edificios, propiedades, etcétera, infraestructuras, solamente a los nativos americanos que allí estaban antes de la llegada de los europeos. Esta es una situación que es inviable y que no se lleva a cabo en ningún lugar del mundo, y que la demanda de que Israel actúe de esta manera es una discriminación respecto a las decisiones que se toman con otras naciones. Por lo tanto, el boicot, tal como ha aprobado el Parlamento checo, es una medida antisemita y así debe ser reconocida no solamente por este Parlamento, sino que por la Unión Europea y por el resto de países de la esfera occidental. Así cerramos los informativos de esta semana aquí en Radio Sefarad, al menos la primera parte. Bueno, esta vez por lo menos solamente vamos a decir Shabbat Shalom, no tenemos que saludar ninguna fiesta, pueden descansar un poco de esto y recuperar nuestros programas diariamente hasta que lleguemos a un nuevo día no laborable, que ya será por diciembre pues no, ni siquiera, porque Hanukkah se trabaja, o sea que tranquilos que tenemos Radio Sefarad para todos los días. Hasta entonces, Jorge, de momento nosotros volvemos ahora con la agenda cultural. Comenzamos la agenda cultural que, como decía, cierra esta semana aquí en Radio Sefarad. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Cuéntanos. Pues mira, comenzamos con una buenísima noticia. Tenemos que felicitar a un buen amigo de Radio Sefarad, a Daniel F. Amselem, porque su corto Crisis, este corto que nos presentó aquí, nos vino a hablar aquí, bueno, pues es precandidato a los Oscars en la categoría de cortometraje de ficción. A ver, todavía queda un camino un poquito largo, porque ahora son 140 los cortometrajes elegidos en todo el mundo, que luego pasarán a ser 10. El 16 de diciembre se conocerán a estos 10 seleccionados y luego a 5 que son los que competirán por la estatuilla. Bueno, de momento está en esa gran lista, ¿no? Bueno, es que eran... Claro, Alex, perdona que te he interrumpido. Sí. No, digo que está en esa gran lista de 140, quedarán 10 y luego ya la última selección. Sí, de 140 de 30.000 cortos de todo el mundo, o sea que ya es un éxito. Ya es un superhéroe, ya... Total, ya Crisis en sí es un superhéroe. Ya saben que es un corto dedicado a un superhéroe. Es un corto existencial, como le gusta decir a su director. Ha ganado premios como, por ejemplo, el Melech a Melahim de Tel Aviv, y ha conquistado la crítica de todo el público con su personaje, el encantador errante galáctico, y su psicoterapeuta, el profesor Kleiman. Y con el poder cinematográfico de Daniel F. Amselem. Y este no es el único éxito de este proyecto, con el que
este director español, bueno, pues aspira a situarnos en esta crisis que nos domina en nuestro crisis día con a día, K, además. crisis con K, pero que tiene mucho que ver con la crisis con C en todos los niveles que sufrimos en estos días, porque en estos además, días arrastrados, además, que no viene de poco tiempo atrás. Y no hablamos solo de crisis económica, sino de valores. Bueno, ya saben ustedes. Bueno, pues es que además les queremos contar que el corto de Daniel Amsellem parte en principio de una obra gráfica que se llama La Zona Cero. Es la génesis del cortometraje Crisis. Bueno, pues esta obra gráfica ya forma parte del Museo Memorial del 11S de Nueva York. El memorial se inauguró en mayo de 2014 y no solo reúne elementos de los atentados, sino donaciones realizadas por artistas de todo el mundo que captan el espíritu y la emoción de ese momento que cambió nuestras vidas. Y entre esas está ahora el cómic de Errante Galáctico que dio origen al cortometraje. Así que tenemos que felicitar doblemente a Daniel y cruzar los dedos para que finalmente Crisis sea seleccionado entre estos 10 y luego 5 que pasan a ser candidatos a los Oscars en la categoría de cortometraje de ficción. Bueno, pues estén atentos a partir del 10 de diciembre. Les diremos si llega a esa lista. Pero a partir del 16. A partir del 16, pensé haber visto el 10. Bueno, pues a partir del 16 de diciembre, como me corrige bien Raquel, estará esa lista, pero bueno, ya como decíamos, esta Crisis en esa gran lista que ya es todo un éxito, así que enhorabuena. Y seguimos de enhorabuena porque se ha descubierto un nuevo hallazgo arqueológico. ¿Cuánto Alex? tiempo sin excavar las no sé si... En Jerusalén. En Jerusalén, sí, las zonas bajas. Eso. Bueno, pues han descubierto una pasarela de peregrinación en Jerusalén construida en los tiempos de Pilatos. Se supone que ordenada por el propio Poncio. Pilatos, por Poncio. Nuestro amigo Poncio. Es una antigua pasarela muy probablemente usada por los peregrinos cuando se dirigían a la adoración en el monte del templo, en el Cótel. Ha sido descubierta en la ciudad de David, en el Parque Nacional de las Murallas de Jerusalén, y ha sido el producto de 6 años de excavaciones arqueológicas. Investigadores de la Autoridad de Antigüedades de Israel y la Universidad de Tel Aviv han descubierto una sección de 220 metros de largo de una antigua calle, hallada por los arqueólogos británicos en 1894. Los arqueólogos han encontrado monedas romanas, trozos de cerámica e incluso una especie de imperdible para sujetar la ropa. Esta pasarela asciende desde el sur del estanque de Siloán hasta el monte del templo y en ella se han encontrado 100 monedas de aproximadamente el año 31 de la era común, debajo de los adoquines, lo que hace pensar a los arqueólogos que fue encargada por Poncio Pilatos. Así que nada, es un nuevo hallazgo de esos que nos encanta traerles aquí. A mí sobre todo me encanta hablar de ellos porque yo entiendo que esto para mucha gente supone una ilusión enorme, ¿no? Sí. Y un hueco, ¿no? A abrir otro episodio en la historia. Muy bien, pues nada, pues así llegamos a la última noticia que cierra ahora sí la agenda. Que no es una recomendación literaria, como solemos traerles habitualmente, sino una noticia que nos llega desde Córdoba, en concreto desde la sinagoga, porque muy pronto se empezará a cobrar una entrada de 3 euros para visitar este monumento tan especial para nosotros. No será una entrada que no se cobraba o no se cobraba entrada para visitarla, y a partir de una semana o un poquito más se va a empezar a cobrar eso. 3 euros, eso sí, habrá un día semanal de entrada gratuita, bonificaciones a determinados grupos como menores de 18, mayores de 65, personas con discapacidad, personas desempleadas, pensionistas y miembros de familias numerosas. Perdonen, porque la medida no será establecida en una semana, sino que a principios de 2020, como puedo ver aquí en la nota de prensa. Se aplicarán descuentos del 50% para estudiantes entre 18 y 25 años. Bueno, hay varias exenciones, ¿no? Y también 5 días de entrada gratuita. El Día de Andalucía
el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, el Día Internacional de los Museos y el Día de la Fiesta Nacional de España, y también el Día de la Constitución, o sea, el próximo 6 de diciembre. Pero bueno, todavía no se cobran estos 3 euros. La sinagoga no es el único monumento que tutela la Junta de Andalucía, que verá cómo que se establece este ticket de entrada. También está pues Medina Zahara, el Museo de Bellas Artes y el Museo Arqueológico. Y bueno, se supone que es un intento de ajustarse a la realidad andaluza y acercar en la medida de lo posible la visita a estos monumentos a los precios públicos del resto de España, y va destinada a paliar las necesidades de los museos y conjuntos andaluces en restauración, conservación de colecciones y edificios, adquisición de nuevos fondos, recursos humanos, medios técnicos, mejoras de los servicios y adecuación de la accesibilidad a dichos centros y espacios. Bueno, pues eso, ¿qué va a costar? ¿3 euros? ¿Qué va a costar 3 euros a pesar de la sinagoga de Córdoba? Esto es lo que hay, están informados de ello, pero bueno, disponen del resto del año para poder acceder todos los días en que esté abierta. Merece la pena pagar esos 3 euros. Sin tener que pagarlos hasta el próximo año. Bueno, pues nada, nos habría gustado decir otra cosa sobre esta sinagoga de Córdoba, pero bueno, esa por lo menos la hemos traído aquí a la agenda de las noticias de Radio Sefarad, ¿no? De la que nos despedimos hasta la semana que viene. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.